Jesús, gusto saludarte. ¿Qué tal, Ricardo? Saludos para ti, para todos en la mesa. Pues con un equipo preparándose ahora para enfrentar a Pachuca, ya dentro de los 4 mejor clasificados del torneo, tras conseguir 2 victorias consecutivas. Y también con la recuperación de algunos jugadores lastimados, como Richie Ledesma, como José Castillo, que traen al debate si será Ledesma el que regresa a ser titular o si permanecerá Santi Sandoval, que apareció por el costado derecho en el partido pasado. Entonces, sobre todas estas situaciones es que ha estado trabajando Gaby Milito en los últimos días. Supongo que eso sí, en el seno de Guadalajara, y ya lo vienen haciendo desde hace muchos meses, cada vez más convencidos que pertenecen a ese grupo selecto de candidatos al título, Jesús. Totalmente, de hecho, después del partido contra Toluca, a pesar de la derrota, Gaby Milito lo declaraba y decía que sí, que él cree que Chivas se ha ganado el estar en la mesa de los equipos candidatos al título por la continuidad que ha habido en su trabajo, por la continuidad que ha habido en el plantel, por los refuerzos que han llegado al equipo y porque en un año logró clasificar a 2 liguillas, ser sexto, después segundo, llegar a cuartos de final y posteriormente a una semifinal. Al interior consideran perfectamente que son candidatos a ganar este campeonato. Perfecto, pues ahí están las cosas en Guadalajara. Abrazo, Jesús Bernal, y nosotros esto lo llevamos a, bueno, ¿y qué han hecho entonces esos que hoy están en ese grupo, que han podido ganar recientemente y a donde quiere llegar Chivas? De las 32 liguillas de Chivas, las 45 de América, por ejemplo, el equipo que más veces ha clasificado ya en la historia de los torneos cortos, el que más semifinales igualmente ha disputado, y luego Toluca se queda a los honores de más finales jugadas y de más títulos ganados. En la pantalla también Cruz Azul, Tigres y Rayados, que se han metido en este tema de ser últimamente, y ahí están también los resultados de los últimos años, los equipos que claramente han marcado la pauta en el fútbol mexicano. Con Roberto, con Ricardo, con Toño, acá estamos arrancando esta edición de Equipo F. El debate no es nuevo, el debate lleva tiempo y Chivas ha sido el encargado de cada vez dar más argumentos, eso sí, a través del bien jugar, para decir, tenemos, algunos creen que incluso merecen ya estar, Tocayo, buenas tardes, en ese grupo. Sí, buenas tardes. Hay muchos factores, ¿no? Primero su política, que para muchos es algo que perjudica a Chivas, para otros es inspirar a México, para los dueños, por supuesto, inspirar que el mexicano puede. Pero lo que sí es un hecho, y ahí sí no, es que Chivas en este último tiempo es base de selección nacional, ha exportado jugadores y creo que está peleando ya con los grandes. ¿Qué ha pasado también? Ha cambiado el fútbol mexicano. Antes eran 3 extranjeros que venían a los equipos y los demás eran mexicanos. Entonces no era tan significativo. Esos 3 marcaban diferencia, por supuesto que sí, pero el Guadalajara traía una historia ganadora, es el segundo equipo más ganador en la historia de Liga. Entonces, el prestigio no se lo va a quitar nadie, tiene gran tradición, tiene una grandísima afición y por supuesto que tiene la obligación a través del tiempo, con estos cambios que ha habido con tantos extranjeros, con el ascenso-descenso, con la falta de producción de jugadores, hoy está reiniciándose, hoy tienen a Tapatío, por los cuales han pasado muchos jugadores ya que están en el primer equipo y hoy está haciendo muy bien las cosas y creo que pinta para que levante y vuelva a competir. Hemos debatido, Roberto, mucho y en los últimos días tú también decías, bueno, el mérito de Chivas está en, primero, a través de Milito, ser un equipo constante, regular, que esté ahí todo el tiempo. Pero cuando lo pasas esto a la comparativa de dónde quiere llegar Chivas, pues va a tener que ganar para realmente poderse meter en ese grupo, porque si no gana, va a terminar siendo esto de qué padre jugaban las Chivas de Milito, pero pues al final no. Sí, buenas tardes. Sí, va a tener que ganar, pero no este torneo, que lo peleará, por supuesto. El promedio para un equipo de esos debe ser, yo me corono campeón cada 12 o 14 torneos máximo. Son 18 los que compiten, ¿verdad? Pero sabemos que esos 18, algunos no aspiran a gran cosa. Cada 10 o 12 torneos, o sea, cada 5 o 6 años. Chivas sí ha sido cada 10, no, pero años. No, en Chivas está abajo, si consideras este lapso. Muy buenos esos datos. Me faltó ver cuántos títulos ha ganado en ese periodo, 2 nada más. Chivas 3, desde los torneos cortos 3. En esos datos que pusimos de a 10 por año. De 6 finales que jugó ganó 3. Sí, correcto. Ganó 3. Es muy bajo, porque estás hablando que gana un torneo de cada 20 que juega o cada 19 que juega, ¿no? Sí. Si entendí bien, porque eran 59 y no. Es que hay uno que se suspende, ¿te acuerdas? Chivas debe ganar uno de cada 10. Y también Cruz Azul, América, esa exigencia, y algunos sí están en ese promedio y otros no.
con un proyecto como el de Milito, jugando como ha jugado Chivas desde hace 2 años, porque te diría que un poco antes con Gago se empezaron a dibujar buenas cosas, jugando así, sí vas a ganar por lo menos cada 5 o 6 años un título, no pasaría tanto tiempo. De eso a que esté obligado a ganar ya este torneo, no, tienes que estar ahí como ha estado en 4 torneos, estar ahí, y después, bueno, cuenta lo que hacen los demás también. Las probabilidades te dicen que si estás permanentemente ahí, vas a ganar títulos con la frecuencia con que sí los gana el América. De eso a cuestionar la grandeza de Chivas, bueno, es el equipo con el segundo con más títulos, es el de mayor poder de convocatoria, se puede discutir quién ya tiene alcanzado, más, ¿no? Igualmente, quién tiene más seguidores no, pero de seguidores. No, digo de títulos. Sí, alcanzado por Toluca en títulos. Seguidores está la duda entre Chivas y América, más orgánicos los seguidores de Chivas, obviamente, menos propaganda de por medio, el América más con base a la mercadotecnia y a los logros en la cancha, claro, el América es indiscutiblemente el máximo ganador en la historia de nuestro fútbol. Las Chivas tienen que estar ahí, como lo ha hecho el Cruz Azul desde hace 4 años. Ahí tienes que estar siempre. Después ganas o no los títulos. Empiezan a caer, como ya cayeron con Cruz Azul. Las Chivas creo que van bien encaminadas pero que históricamente, o sobre todo en los 15 más recientes años, tienen una deuda con su propia grandeza y con su historia, es indudable. No tengo claro de qué lado de la moneda estás o de la historia, Toño. Buenas tardes, porque no sé si eres de los que está convencido que Chivas terminará ganando al paso al que va, o que Chivas va a ser muy difícil que desbanque al actual Big Five. Los números lo siguen teniendo lejos de este grupo. Claro, a ver, probabilidades hay por cómo están jugando fútbol. Podemos hablar de historia. Ha ganado con este juego de es verdad. Con este estilo ha ganado 1 de 6 intentos en liguilla. Está bien, pero van a seguir ahí. Roberto dio una palabra muy importante que es constancia, y tienen un proyecto que no se mueve, Ricardo. Y si hablamos de planteles, si nos metemos a la cancha, Chivas claro que tiene un plantel para pelear por el título. Y Jesús nos da muy buena perspectiva de las semifinales, de los cuartos de final. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿quién iba a saber que España era campeón del mundo? Nadie sabemos el futuro. Si me estás preguntando si Chivas tiene opciones reales de ser campeón en este proyecto de Milito, mi respuesta es un contundente sí. Lo que yo no entiendo, no comparto y honestamente no puedo estar de acuerdo que lo debatamos siquiera, es si Chivas ha perdido su grandeza. Para mí son cosas completamente distintas. Y yo propongo una mejor partiendo de que el término de grandeza en el fútbol mexicano se abarata un poco comparado con otras ligas. Partiendo del Manchester United, no gana una liga en Inglaterra desde hace 13 años. ¿Dejó de ser grande el Manchester United en la Premier? Boca Juniors no gana un título de Libertadores desde el 2007. ¿Dejó de ser grande Boca en Sudamérica? Los Yankees de Nueva York, Roberto, no ganan un título de Serie Mundial desde el 2009. Los Yankees ya no son el equipo más grande del MLB. Por supuesto que esa discusión no cabe. Yo les propongo una un poquito más específica. La gestión de los Vergara, ¿es una gestión de equipo grande? Esa sería una pregunta que yo puedo proponer. Ricardo lo vivió, y no digo en Chivas, en América. América tenía un rato sin ganar. Cambiaron la gestión, ¡pum! Los 10 empezaron a tomar decisiones distintas en Toluca otra vez. Se fue Billy de Cruz Azul y vean lo que está haciendo la máquina. Esa es la pregunta que yo haría. ¿La manera de llevar las riendas del equipo de Amaury Vergara corresponde a la de un equipo grande? Yo no tengo la respuesta. Ricardo lo debe saber mejor que yo. Pero cuestionar la grandeza de Chivas, Ricardo Puch, para mí es un sinsentido. Pero por favor, nomás hay que voltear a ver antes con cuántos extranjeros se jugaba. Y el Guadalajara, para hacerse de figuras, tiene que voltear o a la selección, o ahora ha cambiado la situación por los México-norteamericanos. Por supuesto, tendrá que reforzarse como lo está haciendo ahí, pero realmente el Guadalajara tiene que contratar figuras mexicanas de otros equipos. Cuando eran 3 extranjeros antes, el Guadalajara con Madero, Quirarte, todo el equipo, el gran equipo que armó en aquella época, Roberto, que te tocó compartir, pues competía al tú por tú y ganaba igual que cualquier otro. Hoy le cuesta mucho más, por lógica, porque hacerse de jugadores importantes mexicanos le ha costado muchísimo. Entonces, hoy encontró un buen proyecto, hoy encontró un mercado distinto con México-norteamericanos, se está fortaleciendo bien, es base de selección, está tomando y haciendo un gran proyecto en este momento, pero la grandeza no está ni en la discusión para mí. Está volviendo a trabajar bien en la formación de futbolistas, que esa historia de la que tú hablas eran jugadores forjados ahí, el 90%, ¿sí? No cualquiera llegaba a las Chivas, eran jugadores de ahí. Entonces, eso lo han como que revitalizado. Aparte de los México-estadounidenses, sí están forjando mejores futbolistas. Algo que han tenido que hacer siempre.
para tema estar de más necesidad. protegidos con esto del crecimiento de extranjeros, ¿sí? El otro- Para defender esa mexicanidad que creo que está seguirá siendo un ejemplo esto de Chivas. Para nada creo que estén contemplando en vulnerar esa política. Pero mira, el otro día, y estaba interesante el caso, porque la irrupción o la aparición, el boom de Armando González, si echamos hacia atrás la película, pareciera que, bueno, Chivas, el tapatío y encontró y Armando González. Armando González juega en el primer equipo porque Chivas va al mercado, trae a Javier Hernández, trae a Alan Pulido y los dos son dos petardos en Guadalajara y fracasan rotundamente, y ante el fracaso de sus dos grandes apuestas de mercado, que baratas no habían sido en Guadalajara, tienen que voltear y decir, hay alguien, y, Pero es de cantera. y aparece Armando González ¿Y Chávez? y aprovecha esa oportunidad. Mateo Y Chávez. pero no aparece por proyecto de Guadalajara, aparece por necesidad de Chivas. Sería también importante saber pero diferenciar. aparece es una generación espontánea. Bueno, y aquí no hay sale y recibe los minutos por la necesidad de Chivas. Por la necesidad al Habría primer que equipo. diferenciar eso. Al primer equipo, sí. Si Pulido hubiera hecho 8 goles en ese regreso y Javier 7, Armando González no juega en Pero no primer hablemos equipo. de lo que no pasó, pues hablemos de Bueno, lo que pero sí pasó. es por qué sale Armando. Bueno, ¿y cuántos años tenían Sin fuerzas quitar básicas? mérito, simplemente es poner un poco contexto de decir, bueno, la aparición de estos futbolistas tampoco fue de No la convencimiento aparición. de Yo Guadalajara. no estoy de acuerdo con el uso de la palabra aparición. Si quieres en el La primer aparición equipo. en el primer Pero es que equipo, a eso me estoy refiriendo. aparición no es que aparezca, Ricardo, es que lo trabajaron en fuerzas básicas. Y claro que en Chivas hay el talento para trabajar esas fuerzas básicas. Mateo Chávez es otro ejemplo. Ahí Tala, estaban y aprovecharon Gómez, la oportunidad. Chávez, Hormiga, y te puedo seguir nombrando. Dame un poquito más de tiempo y te digo más. Es más, de este último en proceso. lo que vas haciendo tu lista, ¿te parece Marco Fabián? Hoy pasaba por el estudio de Sport Center más temprano a mediodía, y entre los temas que platicamos con el exfutbolista de Guadalajara, evidentemente tenía que ver la actualidad de las Chivas. Así hablaba Marco Fabián. Te agradezco mucho que te tomes el tiempo, que estés acá con nosotros. Mañana tienes la presentación importante para el Rangers de Andorra, del uniforme, y ya hablaremos de eso más adelante. Pero se estaba dando todo lo de la Hormiga, que se iba a Grecia. Mi primer pensamiento fue, yo pensé, y no es nada contra la Hormiga, sino contra el momento del fútbol mexicano. Yo pensé, Marco, que un campeón goleador con Chivas y mundialista tendría para más que la liga griega. Hasta pensé, le faltó representante a la Hormiga. ¿Cómo ves tú su movimiento al Olympiacos? Sí, mira, hermano, la verdad, de mi punto de vista, coincido. Muchos hablan del proceso, ¿no? Del proceso que uno tenga que tener en México antes de poderse ir. Para mí, para mí no hay momentos, no hay tiempos. Hoy en día, con lo que ya hablaremos de Rangers, estoy muy a favor de que haya mucho más mexicanos en Europa. La verdad, el tema de la Hormiga, en el fútbol pasan muchísimas cosas, ¿no? Entonces no sabemos cómo puede ser una oferta mejor a un equipo mejor, como también puede ser que alguna situación pase y ya no vuelva a tener la oferta, ¿no? Para mí, yo creo que el decidir irse, para mí yo sí lo aplaudo. Yo sí lo aplaudo. A la Hormiga, aplaudo al Club Guadalajara, que creo que es de los clubes que más oportunidades ha dado y más relaciones tiene con el fútbol europeo, y que después hace que vengan generaciones mejores, ¿no? O jugadores que vengan saliendo. Tienes a Camberos, tienes a Sandoval, viene gente que se van abriendo espacios. Y la verdad, Hormiga, a ver, la liga griega, sí, no es una liga del top, de todo, pero para mí es un escalón, para mí es un paso para llegar a hacer bien las cosas, y estando ya allá, estás en el radar y más fácil poderte ir a una mejor liga. Claro, yo entiendo eso. Yo no digo que la Hormiga a Grecia sea su techo. Al contrario, creo que es su piso, y que tiene calidad y que tiene una mentalidad ganadora, y se ve un joven serio, trabajador, etcétera. ¿Lo conoces? Lo conozco perfecto, ¿Conoces? conozco ¿Qué tal? muy bien a su padre. Obvio. A su hermano lo tuve 2 años en Rangers. Ok. Entonces estoy muy cercano a él. Hace poco platiqué con él y lo acabas de describir perfecto. ¿Verdad? Un chico trabajador, centrado, obviamente físicamente y en lo futbolístico muy vivo. Goleador, un delantero necesita meter goles. Entonces tiene esa chispa. Para mí es un jugador fantástico que, si sigue como va a tener mucho futuro. Totalmente. Fíjate que ahora que hablamos de cómo es la Hormiga y que lo conoces, y ni se diga cómo conoces a Chícharo desde chicos, los han comparado mucho. Yo no conozco a la Hormiga, pero ¿ves similitudes en ellos, en su manera de ser también? Estaba a punto de decírtelo, Dale, pero dale. sí, lo he dicho en algún momento y se me asimilan mucho, la verdad. Digo, Javi, crecimos juntos, de mis mejores amigos, mi hermano, igual, todo. Y creo que su forma de ser
tanto en la cancha, que son muy vivos, que saben dónde encontrar los espacios, que están siempre donde deben de estar para marcar los goles y como dicen los delanteros lo que necesitan son goles. Claro. Eso lo tiene la hormiga, que lo tenía Javi espectacular. Era de los jugadores que a mí me encantaba jugar con él porque yo agarraba el balón y yo sabía que ella iba a picar y dónde se iba a poner. Claro. Y creo que la hormiga lo tiene. Y fuera de la cancha, también una persona hiperactiva, trabajador, se cuida en todo, está siempre viendo qué puede mejorar. Entonces, sí le veo obviamente historias diferentes. Totalmente. Súper diferentes, pero me parece que puede llevar el mismo camino. ¿Verdad? Yo también veo eso. Justo en la hormiga, mi sensación es, ¿le faltó representante? O, dime qué piensas de esto, ¿le afecta al futbolista mexicano que lo tasen tan alto? Sí. Y es difícil que un club europeo venga, y qué bueno que lo pagaron, pero 10, 12, 15 millones, si lo pones en 3, 4, 5, que yo entiendo que es un negocio, habría más ofertas. ¿Estás de acuerdo? 100%. Ahí está. Esa es la situación. O sea, yo cuando dicen, ¿no? ¿Y por qué no hay tantos jugadores en Europa y todo? Y a veces, que no digo que no, pero es un porcentaje muy pequeño, se lo achacan al jugador, que es el que no quiere irse. Sí, hay muchos que están en su zona de confort, que ganan bien, están en una liga bien y todo, y a lo mejor, pero son muy escasos los que no quieran ir a jugar a Europa. Sí. Después, ¿qué pasa? Porque muchas veces lo he platicado, es que la gente lo sepa, no es el jugador, es todo lo extra que tiene que pasar para que el jugador se pueda ir. Y ya acabas de decirlo, la oportunidad, los costos, los directivos. No ayudan. Por un jugador no ayudan, claro. No ayudan. En vez de poder abrir la puerta con un costo menor y que no se vaya uno, que se vayan 5 o 10 y al rato tener mexicanos en Europa como lo hace Argentina, como lo hace Brasil, hoy Estados Unidos lo está haciendo. ¿Por qué México no? Porque un jugador te cuesta 12 millones. Sí. Y ahí está el punto. Sí. El fútbol europeo voltea y dice, bueno, con un jugador mexicano me traigo 5 brasileños, ¿no? Claro. Es el punto que a veces sucede. Yo también veo eso. Ahora, tu experiencia fue fútbol mexicano, la rompiste con las Chivas, con el Cruz Azul, al Mundial, ni se diga con Selección Nacional, el oro olímpico, que ya hablaremos de eso también con calma, pero luego te vas a Alemania, a la Bundesliga, a una liga top, al Eintracht Frankfurt. ¿Qué tan difícil es la transición de México, de la comodidad, del gran sueldo, de nuestra comida, de nuestro idioma, a Europa, Marco? Es muy difícil, ¿verdad? Lo es muy difícil. Lo he dicho esto a la gente que piensa que llegas y todo es color de rosa y todo es fácil, para nada. A mí me costó 6 meses, casi el año de adaptación, pero lo acabas de decir perfecto, ¿no? Yo salgo de México. No me gusta decir nunca la palabra no ídolo ni nada, ni superado, pero yo pero si eras un referente. Un referente, a ver, me voy con 58 goles con Chivas, campeón de Copa, con un oro olímpico, con un mundial, con varias cosas. Y cuando llegas a Alemania, cuando llego, no sabían cómo me llamaba, así te lo digo. Me decían el mexicano. Bueno, bien. El número 10 ya era como algo raro, pero un mexicano y todo, y así. El técnico no habla español ni inglés. Sí. Entonces entra lo que acabas de decir. El idioma, la cultura, el clima, cambio 360 grados, empezar de cero. Sí. ¿Qué sucede? Y esto nunca se me va a olvidar, un técnico me lo dijo, a donde vayas tienes que ser uno como ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Los alemanes sabemos cómo trabajan, su puntualidad, su disciplina, su trabajo. Entonces yo desde el día 1 pido tomar clases de alemán, empezar a trabajar. En el nivel de futbolístico, la intensidad. Acá partido corría 9 kilómetros, 10 y me daba para marcar un gol, para jajaja. Allá si no corrías 12 kilómetros mínimo por partido no jugabas. Buena. Los duelos, la fuerza, el trabajo. Entonces empieza a haber tanta diferencia que al principio es un impacto grande. Obvio. Y yo llegué a tener dudas, llegué a tener miedo. Los primeros partidos me la daban, me la quitaban y yo decía, ¿qué está pasando? No estoy apto a lo mejor. Llegué a dudar. Hay que decirlo, es la realidad. Empiezas a adaptarte, empiezas a tener una costumbre, empiezas a trabajar. Y siempre he dicho, el trabajo es la base del éxito. Empiezas a agarrar confianza. Y gracias a Dios se da la oportunidad, que es los 6 meses, todo el tema. Yo llegué, siempre lo he dicho, en Alemania, hoy ven al Eintracht Frankfurt, campeón de Europa League, peleando Champions. Yo llegué peleando un repechaje. Yo sé. Peleamos el repechaje, lo ganamos con Niko Kovac, y es cuando llega y todo. Ganarme el lugar con Niko Kovac no fue fácil. No. Después se vuelve para mí uno de los entrenadores que más me ha enseñado, que más le he aprendido. Y después viene el torneo.
viene el torneo, claro, vienen los 2 torneos donde ya juego todos los partidos, marco 10 goles, la Pocal, 2 finales, y es ya cuando viene la recompensa de todo el trabajo. Es eso. ¿De verdad la Liga MX está a punto de tomar una decisión que podría hacerle perder millones al Guadalajara? Porque mientras Chivas está demostrando dentro de la cancha que puede competir por cosas grandes, fuera de ella se está jugando otra batalla que podría ser todavía más importante para el futuro del club. Y aquí viene lo interesante. Amaury Vergara tendría una razón muy fuerte para no aceptar cualquier propuesta de centralización de derechos de televisión, porque el dinero que actualmente recibe Chivas no es poca cosa. Pero eso no es todo. Mientras en los escritorios se discute dinero, Gabriel Milito está recibiendo algo que no se compra con millones: reconocimiento. El técnico argentino fue elegido como el entrenador de la jornada después de aquella exhibición contra Tijuana, y Ricardo Marín también apareció entre los grandes protagonistas. ¿Será que el proyecto de Milito finalmente está empezando a convencer hasta quienes dudaban? Y ojo, porque hay otro tema que puede generar muchísimo debate entre la afición. 3 jugadores que fueron cedidos podrían regresar al Guadalajara en 2027. Cade Cobel, Alan Mozo y Teun Wilke todavía tienen una puerta abierta para volver, pero la pregunta es brutalmente sencilla. ¿Realmente tienen lugar en el Chivas de Milito? Y mientras unos podrían regresar, otros están saliendo por la puerta grande. Armando González ya está en Europa, y ahora la afición se pregunta si Chivas necesita gastar dinero para encontrar un reemplazo o si el propio Milito ya tiene las soluciones dentro de casa. Así que hoy vamos a poner todo sobre la mesa, sin vender humo y sin defender decisiones solamente porque sí. Aquí se habla de Chivas con pasión, con crítica y con la voz de la afición. Si eres de los que viven cada partido, cada fichaje y cada decisión del rebaño, quédate porque empezamos con una batalla que puede afectar directamente el bolsillo del Guadalajara. Chivas debería aceptar que la Liga MX centralice sus derechos de televisión aunque eso signifique ganar menos dinero. Aquí es donde la cosa se pone seria, porque cuando hablamos de Chivas no estamos hablando simplemente de un equipo que vende camisetas y juega cada fin de semana. Estamos hablando de una de las instituciones con mayor peso comercial del fútbol mexicano. Y precisamente por eso cualquier cambio en el modelo de televisión puede tener consecuencias enormes para el Guadalajara. De acuerdo con la información presentada en el reporte, el Chivas estaría generando alrededor de $40 millones anuales solamente por derechos de transmisión, convirtiéndose en uno de los clubes que más dinero obtiene por este concepto dentro de la Liga MX. Y aquí aparece el problema. La Liga MX estaría analizando un modelo de centralización de derechos televisivos con la intención de incrementar los ingresos generales y distribuirlos entre los clubes. En papel suena bonito. Todos ganan más, todos reciben una parte y la liga aumenta su capacidad comercial. Pero en el fútbol, como en cualquier negocio, hay que mirar la letra pequeña. Porque si un club que actualmente recibe muchísimo dinero termina recibiendo menos con el nuevo sistema, entonces ese club tiene todo el derecho de preguntarse, ¿y por qué tengo que sacrificar mis ingresos para que otros aumenten los suyos? Y ahí entra Amaury Vergara. El propietario de Chivas ya ha mostrado anteriormente su oposición a ciertos proyectos impulsados dentro del fútbol mexicano, especialmente cuando considera que pueden afectar la autonomía o los intereses particulares del Guadalajara. Por eso no sería extraño que nuevamente aparezca como una de las voces que cuestionen el proyecto. Y vamos a decirlo claro, esto no significa que Chivas esté en contra de que la Liga MX crezca. Son cosas completamente diferentes. Una cosa es querer que el fútbol mexicano sea más fuerte, tenga mejores contratos, venda mejor sus derechos internacionales y genere más dinero. Otra muy distinta es aceptar un modelo en el que el Guadalajara termine sacrificando una parte importante de sus ingresos actuales sin recibir una compensación realmente equivalente. Según la información publicada, Amazon Prime estaría pagando alrededor de $20 millones anuales solamente por los derechos de transmisión del Chivas para México. Y eso sería apenas una parte del negocio. Porque el acuerdo no termina cuando acaba el partido. También existen ingresos relacionados con productos oficiales vendidos a través de la plataforma, contenidos adicionales, incentivos deportivos y diferentes condiciones comerciales que pueden aumentar el valor total de la relación entre Chivas y Amazon. Y aquí aparece una diferencia fundamental. Un fondo o un modelo centralizado puede decir, te pago determinada cantidad por tus partidos. Pero Amazon puede tener una relación comercial mucho más amplia con el Guadalajara. Eso cambia completamente la ecuación. Imagina que eres Chivas. Tienes un contrato que no solamente te permite cobrar por tus transmisiones, sino que además está conectado con una plataforma global donde tus aficionados compran productos, consumen contenido y siguen al equipo. Entonces llega alguien y te dice, vamos a juntar todo y repartirlo. La respuesta lógica sería, perfecto, enséñame los números.
¿Cuánto voy a recibir? ¿Qué beneficios adicionales voy a tener? ¿Qué pasa con mis contratos actuales? ¿Qué ocurre con la comercialización internacional? ¿Quién controla los derechos? ¿Y qué pasa si dentro de 2 o 3 años el nuevo modelo no genera lo prometido? Ese es el verdadero debate. Porque muchas veces en el fútbol mexicano hablamos de millones como si fueran monedas tiradas sobre una mesa, pero para una institución de la dimensión de Chivas cada contrato puede representar presupuesto para fichajes, fuerzas básicas, infraestructura, salarios y desarrollo deportivo. Y aquí viene la parte que más debería preocupar al aficionado. Si Chivas pierde ingresos importantes por televisión, alguien tendrá que absorber esa diferencia. ¿La directiva? ¿El presupuesto deportivo? ¿Los fichajes? ¿La inversión en fuerzas básicas? Porque el dinero que deja de entrar en una parte del negocio tiene que salir de otra. Y por eso entiendo perfectamente que Amaury Vergara sea cuidadoso. No se trata de decir sí o no por capricho. Se trata de negociar. Si la Liga MX quiere centralizar derechos, entonces tendrá que presentar un proyecto que realmente sea atractivo para todos. Y especialmente para clubes como Chivas y América, que actualmente tienen una posición comercial privilegiada. Porque si el sistema funciona para 10 clubes pero perjudica a los 2 que más generan, tarde o temprano aparecerá el conflicto. Y ojo, porque este tema puede crecer muchísimo en los próximos días. Pero mientras en los escritorios se pelea por millones, dentro de la cancha hay algo que está empezando a cambiar en el Guadalajara. Y ahí aparece Gabriel Milito, un entrenador que acaba de recibir un reconocimiento que dice mucho más de lo que parece. ¿Y si Gabriel Milito ya está demostrando que el Chivas que todos querían ver finalmente está apareciendo? Porque vamos a hablar claro, después de algunos momentos de dudas, el Guadalajara necesitaba una actuación que mandara un mensaje. Y la goleada ante Solos de Tijuana fue precisamente eso. Chivas no solamente ganó, convenció. El equipo mostró contundencia, personalidad y una capacidad ofensiva que llamó la atención de la propia Liga MX. Y como consecuencia, Gabriel Milito fue reconocido como el técnico de la jornada. Pero aquí quiero detenerme un segundo, porque un premio individual puede parecer algo menor, pero en este contexto tiene mucho significado. Milito llegó al Guadalajara con una idea clara: cambiar la mentalidad del equipo. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Un entrenador puede llegar, modificar una formación y decirle a los jugadores dónde colocarse. Pero transformar la mentalidad de un vestidor es otra historia. Milito ha intentado construir un equipo en el que todos entiendan que tienen responsabilidades. No solamente el delantero tiene que marcar. No solamente el mediocampista tiene que crear. No solamente los defensas tienen que defender. Y precisamente esa idea apareció en sus declaraciones después de la salida de Armando González. Porque Milito sabe perfectamente lo que perdió Chivas. Perdió a un delantero que marcó 24 goles en una temporada. Eso no se reemplaza con una frase bonita. Eso se reemplaza con trabajo. Y ahí entra Ricardo Marín. Con la ausencia de Armando González, Marín recibió la oportunidad y respondió de inmediato. El delantero aprovechó sus minutos y terminó siendo reconocido como el jugador de la jornada. Y aquí sí hay que darle crédito. Porque cuando un delantero recibe una oportunidad en Chivas, no puede pedir que la afición tenga paciencia infinita. Tiene que responder. Marín respondió. Y ahora el debate cambia. Antes la pregunta era, ¿quién va a reemplazar a Hormiga? Ahora empieza a aparecer otra. ¿Y si el reemplazo ya estaba en casa? Claro, tampoco hay que irnos al extremo. 2 buenos partidos no convierten automáticamente a un jugador en una superestrella. El verdadero examen llegará cuando tenga que mantener ese nivel durante varias jornadas, enfrentar defensas complicadas y cargar con la responsabilidad de ser uno de los referentes ofensivos del equipo. Pero el inicio es prometedor. Y lo más interesante es que Milito no quiere construir un equipo dependiente de un solo delantero. Eso también explica sus declaraciones sobre Armando González. El argentino habló de extrañar al futbolista como persona, pero al mismo tiempo dejó claro que Chivas necesita encontrar goles desde diferentes zonas del campo. Y esa mentalidad puede ser clave. Porque imaginen un Chivas donde Marín aporta goles, Ángel Sepúlveda también, Santiago Sandoval llega desde segunda línea y los jóvenes empiezan a levantar la mano. Eso es mucho más peligroso que depender exclusivamente de un delantero. Y aquí entra una frase de Ricardo Ferretti que llamó muchísimo la atención. Tuca destacó el lado humano de Milito y aseguró que el argentino tiene corazón y que está siendo sensato al manejar la situación. Y viniendo de Ferretti, que conoce perfectamente lo que significa dirigir un vestidor de alto nivel en México, ese reconocimiento tiene peso. Porque Milito no está intentando sustituir a Armando González con una copia. Está intentando cambiar la forma en la que Chivas genera peligro.
Y eso puede funcionar. Pero también tiene un riesgo. Si Marín baja su rendimiento, si Sepúlveda no responde o si los jóvenes todavía no están listos, entonces la afición volverá a preguntar por qué la directiva no buscó un refuerzo. Ese debate todavía no está cerrado. Y justamente por eso la siguiente noticia resulta todavía más interesante. Porque mientras Milito recibe reconocimientos, hay 3 jugadores que podrían volver al Guadalajara y que tendrían que demostrar que merecen una segunda oportunidad. Cade Covell, Alan Mozo y Teun Wilke realmente tienen espacio en el Chivas de Gabriel Milito o su regreso en 2027 sería solamente un problema más para el técnico. Aquí la cosa se pone interesante porque no estamos hablando de jugadores sin contrato o de futbolistas que Chivas puede simplemente olvidar. Estamos hablando de jugadores que todavía pertenecen al club y que podrían regresar cuando terminen sus respectivos préstamos. El problema es que Milito ya tomó una decisión sobre ellos. Los dejó fuera de sus planes. Y eso dice muchísimo. Alan Mozo fue enviado al Pachuca y su situación se complicó todavía más después de una lesión importante. Aunque ya tuvo participación con los Tuzos, la realidad es que el panorama en Guadalajara no parece sencillo. ¿Por qué? Porque Milito tiene alternativas. Richard Ledesma puede jugar por ese sector. Roberto Alvarado también puede desempeñar funciones por derecha. Santiago Sandoval puede adaptarse. Miguel Gómez y Diego Campillo aparecen como otras opciones. Entonces Mozo no regresaría a un equipo desesperado por un lateral. Regresaría a un equipo donde tendría que ganarse nuevamente la confianza del entrenador. Y eso es completamente diferente. Después tenemos a Teun Wilke. Y aquí la situación es todavía más complicada. Wilke llegó al proyecto de Chivas con expectativas, pero su préstamo en Colombia no ha sido el escenario ideal. La falta de minutos y la ausencia de goles hacen que su regreso sea una incógnita enorme. Porque si un delantero no está teniendo continuidad fuera del club, regresar y exigir automáticamente un lugar en el primer equipo es prácticamente imposible. Milito quiere jugadores que estén preparados para competir desde el primer día. Y ahí aparece la comparación inevitable con Cade Covell. Porque Covell sí está teniendo minutos. Está jugando. Está participando. Está dando asistencias. Está marcando goles con el New York Red Bulls. Y por eso, de los 3, probablemente sea el que tenga la puerta menos cerrada. Pero existe un problema táctico. Milito no suele construir su sistema alrededor de extremos tradicionales. Entonces Covell tendría que demostrar que puede adaptarse. Y esto me parece importantísimo. Porque un buen jugador no necesariamente es un buen jugador para cualquier sistema. Puedes tener un futbolista con velocidad, potencia y capacidad de desequilibrio, pero si no entiende lo que el entrenador necesita, termina siendo suplente. Y eso es exactamente lo que tendría que evitar Covell. Si regresa, tendría que mostrar que puede jugar dentro de la estructura de Milito. Algo parecido a lo que está haciendo Hugo Camberos. Entender que el talento individual es importante, pero que el sistema está por encima de cualquier nombre. Entonces, si me preguntan quién tiene más posibilidades de regresar y competir, yo pondría a Covell por delante. Mozo tendría que luchar muchísimo. Wilke necesitaría una transformación enorme. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Y si ninguno de los 3 convence? Entonces Chivas tendrá que buscar una salida. Porque tener jugadores regresando de préstamo solamente para ocupar espacio en el plantel tampoco tiene sentido. La directiva debe ser fría. Si sirven, se quedan. Si no sirven, se busca una solución. Y mientras esta discusión apenas comienza, hay otro asunto que tiene a la afición dividida. Armando González se fue. El máximo referente ofensivo de la temporada pasada ya está en Europa. Y ahora muchos aficionados están pidiendo un reemplazo. Pero, ¿y si la solución correcta es precisamente no contratar a nadie? ¿Chivas realmente necesita gastar millones para reemplazar a Armando González? Esta es una de esas preguntas que dividen a cualquier afición. Porque desde la lógica más sencilla, la respuesta parece obvia. Se fue tu goleador. Trae otro goleador. Se fue tu delantero titular. Compra a otro delantero. Pero el fútbol no funciona como una tienda de supermercado. No puedes entrar, agarrar un delantero de un estante y decir, este reemplaza los 24 goles. Eso no existe. Y por eso la postura de Gabriel Milito tiene sentido. El técnico considera que tiene suficientes opciones. Ricardo Marín ya levantó la mano. Ángel Sepúlveda puede aportar experiencia y goles. Santiago Sandoval puede jugar como mediapunta o delantero. Y además están los jóvenes. Jesús Hernández, Diego Latorre. Jugadores que pueden recibir oportunidades si el entrenador considera que están listos. Y aquí aparece una de las grandes responsabilidades del Guadalajara.
Si Chivas realmente quiere ser diferente, tiene que confiar en su cantera. Porque si cada vez que un delantero joven sale se gastan millones para traer otro jugador, entonces estamos mandando un mensaje contradictorio. ¿Para qué formar jugadores si nunca les vamos a abrir la puerta? Claro que tampoco estoy diciendo que Chivas jamás deba contratar un delantero. Si el equipo llega a un punto donde queda claro que necesita profundidad, hay que ir al mercado. Nombres como Alí Ávila, Luis Puente o incluso Brandon Vázquez han aparecido en conversaciones alrededor del club. Pero una cosa es analizar posibilidades y otra lanzarse desesperadamente al mercado. Eso sería un error. Porque contratar por miedo suele ser mucho más caro que contratar por convicción. Y además existe otra razón. Milito ya dijo que considera completo al plantel. Entonces, si el entrenador cree que tiene las herramientas necesarias, primero hay que dejarlo trabajar. Después se evaluará. Y aquí quiero hacer una pregunta directa a la afición. Si Ricardo Marín mantiene este nivel durante las próximas jornadas, ¿de verdad ustedes gastarían millones en otro delantero? Porque esa es la discusión real. No estamos hablando de sentimentalismo. Estamos hablando de rendimiento. Si Marín responde, si Sepúlveda aporta, si Sandoval crece y si los jóvenes empiezan a competir, entonces quizá la salida de Armando González no tenga que convertirse en una crisis. Puede convertirse en una oportunidad. Una oportunidad para que Chivas deje de depender de un solo jugador. Y aquí es donde el proyecto de Milito empieza a tomar forma. Porque el argentino no solamente quiere ganar partidos. Quiere construir un equipo donde la responsabilidad sea colectiva. Pero cuidado. La afición tampoco debe regalarle todo al entrenador. Si los goles dejan de aparecer, habrá que cuestionar. Si el equipo pierde contundencia, habrá que exigir. Si la directiva comete errores, habrá que señalarlo. Ser aficionado de Chivas no significa aplaudir absolutamente todo. Significa defender al club. Y defender al club también significa exigir que las decisiones sean las correctas. Ahora bien, hay algo que conecta absolutamente todas estas historias. El dinero de Amazon. La gestión de Amauri. Los premios de Milito. El crecimiento de Ricardo Marín. Los jugadores que podrían regresar. Y la salida de Armando González. Todo forma parte del mismo proyecto. Chivas está intentando construir un equipo competitivo sin perder estabilidad económica y sin abandonar su filosofía. Y esa combinación es complicada. Porque mientras otros clubes pueden salir al mercado y buscar soluciones rápidas, Guadalajara tiene una presión diferente. Tiene que ganar. Tiene que desarrollar mexicanos. Tiene que competir. Tiene que generar ingresos. Y tiene que mantener una estructura económica sólida. Por eso, lo que pase en los próximos meses será importantísimo. Si Marín confirma su nivel, Milito tendrá razón. Si los jóvenes responden, la cantera habrá ganado. Si Cobel regresa y se adapta, podría convertirse en una pieza útil. Si Mozo o Wilke demuestran que merecen otra oportunidad, la historia puede cambiar. Y si la Liga MX presenta finalmente un proyecto de centralización de derechos que no convence a Chivas, entonces tendremos otra batalla fuera de la cancha. Porque una cosa está clara. El Guadalajara no parece dispuesto a regalar lo que construyó. Y quizá esa sea la verdadera noticia. Mientras algunos quieren que todos los clubes entren en el mismo molde, Chivas sabe que su valor comercial es diferente. Pero ahora viene la parte que realmente importa. Todo este dinero, todos estos contratos, todos estos reconocimientos y todas estas decisiones solamente tendrán sentido si Chivas consigue algo que la afición lleva años esperando. Un equipo competitivo. Un equipo que no dependa de excusas. Un equipo que llegue a las jornadas importantes con personalidad. Porque al final del día, ningún aficionado se levanta el domingo pensando en cuánto vale un contrato televisivo. El aficionado quiere ver a Chivas ganar. Quiere ver goles. Quiere ver jóvenes creciendo. Quiere ver al equipo competir por títulos. Y si Milito consigue eso, entonces todos estos debates empezarán a verse de otra manera. Ahora la pregunta queda en la mesa. ¿Ustedes confiarían en Ricardo Marín como principal responsable de los goles o creen que Chivas debería buscar un refuerzo sí o sí? ¿Mantendrían a Cade Cobel si regresa? ¿Le darían otra oportunidad a Alan Mozo o a Teun Wilke? Y sobre todo, si la Liga MX presenta un modelo centralizado de derechos que hace que Chivas gane menos de lo que gana actualmente, Amauri Vergara debería aceptar por el bien de la liga o defender hasta el final los intereses del Guadalajara. Porque mientras todos hablan de jugadores y goles, la verdadera batalla por el futuro del rebaño también se está jugando fuera de la cancha. Y créanme, esta historia apenas está comenzando.